La crisis económica cada vez afecta más a Latinoamérica, a Europa, sin mencionar a Estados Unidos directamente. ¿Por qué la libra esterlina, la lira turca, el peso argentino y sin mencionar el euro están en mínimos históricos mientras el dólar se fortalece cada día más? ¿Estamos en una crisis económica o ya estamos en una estanflación, en una hiperinflación? ¿Qué está pasando con el mundo? Estos son los puntos que veremos en este video, así que quédate hasta el final, espero que el contenido sea de valor para ti. Empecemos. ¿Estamos realmente en una crisis económica o qué está pasando en el mundo? La devaluación del peso argentino, la devaluación de la lira turca, la devaluación del euro sin mencionar la libra esterlina en el Reino Unido están causando furor en las redes sociales en estos momentos, ya que hay alarmismo brutal en el mercado de valores. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente los inversores están moviendo su capital de manera alarmante hacia el dólar. Como podemos ver en el gráfico, la plata y el oro en sus ETFs correspondientes han caído muchísimo desde sus máximos históricos este año 2021. Esto es bastante preocupante debido a que a principios de año era el Bitcoin un activo seguro, luego pasó a ser la plata y el oro, y en estos momentos con la devaluación de varias divisas y economías fuertes y emergentes está siendo el dólar el activo refugio preferido de los inversores. Esto sucede debido a que los inversores no saben cómo proteger sus activos financieros y su dinero ante una posible recesión. En 2020 con la pandemia ya vimos una contracción económica bastante fuerte desde marzo hasta junio del 2020. Luego en 2021 vimos el tema de los contenedores y de las cadenas de suministro bastante complicado. Y en 2020 estamos con una guerra entre Rusia y Ucrania, y para empeorar las cosas recordemos que Rusia exporta aproximadamente el 40% del gas y del petróleo en toda la Unión Europea. Esto es bastante preocupante debido a los precios actuales del petróleo que se sitúan por encima de los $100 el Brent y el petróleo, y el gas ha subido aproximadamente un 68% desde principios de año. Según palabras de un economista reconocido de Colombia para ver la situación de Latinoamérica, nos dice que los mercados financieros a nivel internacional están preocupados por la posibilidad de una crisis económica a nivel global como nunca antes se había visto, lo que significa que la producción de bienes y servicios en todo el mundo podría estar afectada, en particular porque en las grandes zonas de producción de Estados Unidos, Europa y China se habla de una eventual recesión a largo plazo. Pero ¿qué es una recesión realmente y por qué todos los países tienen tanto miedo de ella? Es simplemente un periodo largo en la que la economía de cada país no crece, los negocios están estancados, el peso o la moneda del país está estancado y no hay crecimiento económico. Recordemos que cada año tiene que haber un cierto crecimiento en cada país para poder apañar el tema de la inflación y cierta inestabilidad financiera que ocurre. Y si esta crisis económica se prolonga por mucho tiempo, se llama una recesión. Llámese meses, incluso años, puede durar una recesión en un país, y vimos que hasta 5 o 10 años dependiendo la situación económica de cada país. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos ya en una recesión o todavía podemos salvar las economías de todo el mundo? Según varios analistas, especialmente de Latinoamérica, en Europa, Estados Unidos especialmente, ya creen que están en una recesión, especialmente los ciudadanos de clase media baja. Como era de esperarse, inversores, políticos y personas relacionadas con las reservas federales de cada país no pueden dar un mensaje de alarmismo a la población porque habría ciertos problemas, especialmente si la población es muy alarmista y tiene que, por decirlo de alguna manera, poner paños fríos a este incendio, es decir, no puede alarmar más a la población de lo que ya está. La pregunta es, tenemos como 6 crisis actualmente. Número 1, el tema de la inflación. Número 2, el tema de la pandemia que no se ha ido aún. Número 3, tenemos el tema de la gasolina. Número 4, el problema de los alimentos, porque recordemos que aproximadamente el 30% del trigo, cebada, etcétera, se produce en Ucrania y se importa desde ese país que está siendo vilmente afectado por la guerra entre Rusia y Ucrania. También tenemos el problema de los bienes raíces que han subido de manera alarmante este 2021 y aunque se hayan contraído un poco este 2022, aún están un poco altos. Todas estas son señales de una posible recesión como nos muestra la historia. Es importante que tengamos precaución a la hora de invertir y a la hora de gestionar nuestros activos. Pero la pregunta más importante, ¿cuáles son los países o el continente que se verá más afectado por esta situación? Ante un dólar fortalecido como ya hemos visto,
Las economías emergentes como son México, como son Chile, pueden verse bastante afectadas por este tema. Según palabras del inversor más famoso de todo Colombia, los países latinoamericanos son los más afectados y podrían ser los perdedores de esta recesión, especialmente porque la mayoría de las personas que trabajan y viven en Latinoamérica son personas de a pie, personas de clase media baja, y pueden verse perjudicados por la no diversificación de sus activos. Esto quiere decir, entre menos educación financiera tengas, tienes más posibilidades de perder tu dinero en esta recesión, que la inflación sea algo que no puedas controlar y que una vez que tus gastos sobrepasan tus activos o sobrepasan el dinero que ingresas mensual, ya entras en quiebra y en insolvencia. Esto puede ser muy preocupante si tienes alguna hipoteca, alguna deuda pendiente y tienes que tomar cartas en el asunto si esta es tu situación. Un punto importante que vimos en este artículo al investigarlo fue el cambio climático también. Recordemos, por ejemplo, que en países como Sevilla y Madrid estamos aproximadamente a 40-45 grados centígrados con una sensación térmica de 50 grados. Esto es preocupante y es algo que está siendo minimizado por el tema de la inflación y la guerra, pero es algo que tenemos que tener en consideración, especialmente en estas épocas, y agregarlo a nuestra lista de problemas que no son resueltos en este 2022 y que posiblemente en un largo plazo no puedan ser solucionados. Pero ahora dime tú, ¿qué opinas acerca de este artículo, de esta posible recesión? ¿Crees que ya estamos en una recesión o crees que vamos a entrar en un problema de recesión? Déjamelo por favor en comentarios, me encantará leer su opinión, espero que el video les haya gustado. Recuerden por favor un tip importante que les quiero dar antes de finalizar el video: el tema de la gasolina hace especialmente más que el petróleo que el tema de los precios suban, de los alimentos suban. Más que el 30% que produce maíz y distintos temas alimenticios en Ucrania, más importante es el tema de la gasolina. Recuerda, si la gasolina sube, la inflación se dispara. Eso es lo que hay que controlar en estos momentos y como te puedes dar cuenta, en Turquía tenemos 123% de inflación, especialmente en el servicio automovilístico, y por ende tenemos un 85%, por ejemplo, en Turquía, de incremento en el tema de alimentación. ¿Por qué pasa esto? Porque si tú quieres ir de un punto X a un punto Y para recoger mercadería del campo, ya sea frutas, verduras, pues ese costo está subiendo por el tema de la gasolina y ese costo se traspasa a los compradores, es decir, a las personas de a pie, a la clase media baja. Eso es importante que lo sepas y que tomes tus precauciones respectivas. Y como es costumbre, desde el día de hoy en el canal, para las personas que se quedan hasta el final, tengo un premio, una frase de cajón económica de una persona anónima que es padre de familia y nos dice lo siguiente: mi deseo profundo es que ustedes consigan todo por esfuerzo propio y le den valor a cada centavo que cuesta ganarlo y mucho en esta vida. Si estas frases de cajón te gustan al final del video, pues déjamelo en los comentarios y nos vemos el día miércoles y sábado con un nuevo video. Que tengan un reparador descanso, gracias por escucharme, buenas noches.